Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre Jesús, el Salvador relevante. Hemos estado hablando en esta nueva serie de lo que sería o lo que es la iglesia relevancia dentro de nuestra comunidad, y creo que ese es el gran propósito de nuestra iglesia. Cuando nuestro Señor Jesús habitó en esta tierra hace un poco más de 2000 años y después partió para una vez más estar a la diestra del Padre, Él no solamente nos dejó un legado de fe, sino que nos dejó también un legado de seguir proclamando la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo que tú y yo tenemos para poder hacerlo es la misma vida de Jesucristo. Creo que la iglesia, de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús y de acuerdo a lo que Pablo aún estuvo orando por la iglesia ahí en Éfeso capítulo 1, encaja 4 cosas. Estamos aquí, número 1, para conocer a Dios. Estamos aquí para descubrir libertad en lo que Dios quiere que tú seas. Para número 3, poder encontrar tu propósito. Y 4, hacer la diferencia. No solamente en tu vida, sino que también en la vida de tu familia, donde tú haces vida. Y la iglesia es parte de eso. Y creo que lo mismo debemos de estar haciendo como iglesia. El mejor ejemplo que yo te puedo dar de esto es usando una mesa. En tu casa, si tu familia es como la mía, hay usualmente 3 lugares en esa mesa. El primer lugar es para el papá y mamá. Y en esta mesa, los padres aseguran a poner comida que es buena para papá y mamá, como un buen bistec, un buen guisado, una buena salsa por un lado. Pero tal vez no es la comida que le gusta a tu hijo adolescente. Tiene que haber comida para que ese hijo adolescente o ese niño pueda comer. Y creo que la iglesia es muy similar. La iglesia tiene a miembros maduros en Cristo, personas que han contado el costo y dicen, yo me apunto para ser parte de la familia de Dios. Son miembros activos de la iglesia, son mismos miembros que tal vez están ya liderando diferentes grupos o ministerios dentro de la iglesia. Ese es una persona madura en la iglesia. Ese puede ser como papá y mamá en casa, una persona madura. La segunda silla, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de personas que están aprendiendo todavía un poco más de la vida, y creo que eso describe a un cristiano que es nuevo en la fe. Una persona que no entiende todas las cosas, no sabe todas las cosas, pero está aquí y quiere aprender. Y la primera silla, esa persona madura le puede ayudar a esta persona que es una nueva persona en Cristo. Pero sabes, si tu casa es muy similar como la mía y has tenido hijos, también hubo una periquera ahí en tu casa. Este bebito no entiende mucho de las reglas que se llevan en casa. Es muy desordenado, le gusta aventar la comida. Pero igual mamá y papá tienen que considerarlo y tienen que poner comida suficiente suave para que este bebé pueda digerir, pueda comer ese tipo de comida. Y esta persona en la iglesia representa a una persona que está lejos de Dios, que viene solamente tal vez por cumplir. Una persona que quiere conocer de Dios pero no conoce mucho. Y esta persona quiero que sepas que es bienvenida en la iglesia. Y es muy posible que en esta iglesia esa persona sea una persona que es drogadicta, que no se viste como tú, que no habla como tú, que no huele como tú. Y déjame te digo, en esta iglesia esa persona es bienvenida. ¿Por qué? Porque tú y yo en algún día fuimos esa persona. Y en la mesa creo yo que como pastor es una de mis responsabilidades poder traer un alimento semana tras semana, que si tú quieres que el hueso tenga suficiente carne para el maduro en Cristo, y haya comida suficiente interesante y que pueda también alimentarse el adolescente o el niño, pero también que sea tan fácil para entender que una persona lejos de Dios pueda entrar aquí y pueda sentirse en casa. Y yo sé que tú ayudas a hacer ese ambiente aquí en la iglesia, que todos se sientan en casa. Y eso representa la iglesia. Creo que eso es exactamente lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y es por eso que yo lo estoy considerando que nuestro Señor Jesús es un Salvador relevante. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros como iglesia? Bueno, podemos hacerlo observando la vida de Jesús. Y creo que una de las cosas que Jesús hizo es que Él se conectó con las necesidades, las heridas y los intereses de las personas. Generalmente Jesús enseñaba en respuestas a una pregunta o a un problema apremiante que gente tenía. O sea, no era rápido para empezar a citarles versículos
bíblicos, aunque Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo, sino que Él encontraba a la gente donde se encontraban en ese momento, ya sea en enfermedad, en ceguera o en algún tipo de escasez. Y Él interactuaba con ellos ahí donde ellos se encontraban. Y creo yo que es lo que tú y yo debemos de estar haciendo. Jesús, Él tenía buenas noticias que Él quería compartir. Y su mensaje era tan atractivo que multitudes se acercaban a Él para escuchar lo que Él tenía. Ahora déjame te digo, es verdad que no todos venían con el interés de escuchar la verdad. Venían porque tienen un tipo de necesidad, pero aún nuestro Señor Jesús no los echaba afuera. Los encontraba en esa necesidad, pero al mismo tiempo, después de amarlos, después de ayudarlos, los ayudaba compartiéndoles también la verdad. Es decir, que no los dejaba igual, sino que los dejaba o los hacía diferentes. ¿Estás conmigo? Las buenas noticias son tanto buenas como noticias. Y Cristo, déjame te digo, es la respuesta para toda necesidad humana que puede existir en este mundo. Para todo. En cualquier situación que tú te encuentras, solamente clama Cristo, Cristo, Cristo. Y Él viene y Él te ayuda. Es promesa que Él nos da en su palabra. Y las buenas noticias ofrecen a las personas perdidas lo que ellos están buscando tal vez frenéticamente. ¿Y qué es lo que está buscando la gente? Creo que la gente está buscando perdón, libertad, seguridad, propósito, amor, aceptación y fortaleza. Y es lo que las buenas noticias son. Por eso creo que tanta gente rodeaba a nuestro Señor Jesús. Porque Él hablaba la verdad y la hablaba con amor, pero también la hablaba con autoridad. Y creo que las buenas noticias asientan nuestro pasado, aseguran nuestro futuro y dan sentido al hoy. Por eso son tan buenas noticias. Y la gente está buscando, creo yo, esperanza, ayuda y aliento. ¿Estás conmigo? Y creo que la enseñanza de Jesús conectaba la verdad con la vida. Me encanta la practicidad y la sencillez en su enseñanza. Jesús era una persona muy claro, muy relevante y muy aplicable. ¿Te has dado cuenta que yo no soy el más elocuente para hablar? Arriba Camargo, Tamaulipas. Soy una persona muy sencilla y muy clara, pero conozco que es la verdad. Y a lo mejor no te voy a usar palabras muy grandototas para poder o para explicarte lo que son las nuevas noticias, pero te las voy a compartir de una manera que se van a escuchar como buenas noticias, porque esa es la verdad. El objetivo del Señor Jesús no solamente era informarte, fíjate, su objetivo era transformar a las personas y no simplemente informarlos. Y eso es lo que yo quiero y oro para ti, que la palabra de Dios no solamente te dé información intelectual, pero baje a tu corazón y transforme tu vida de adentro hacia afuera. Y Jesús nos da un buen ejemplo de cómo tú y yo podemos compartirlo con otras personas en el sermón tal vez más famoso que ha existido, que es el Sermón del Monte. Y si desglosamos el Sermón del Monte, creo que en ese bosquejo encontraríamos lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y lo primero que Él hizo es que Él empezó compartiendo 8 secretos de la felicidad. Y Él habló sobre el estilo de vivir una vida ejemplar, controlar la ira, restaurar las relaciones y los problemas del adulterio y del divorcio. Él siguió hablando y dentro de ese mismo mensaje, Él también habló de compartir las promesas y de devolver el bien por el mal. Más adelante, en ese mismo mensaje, Jesús, Él pasó a otros temas prácticos de la vida. Él hablaba sobre una actitud correcta, sobre cómo orar, cómo acumular tesoros no en la tierra, sino que en el cielo, y cómo superar la preocupación. Y Él termina este mensaje diciéndonos que no juzguemos a los demás, clave iglesia. Que no juzguemos a los demás, perseverando en la oración y advirtiéndonos sobre los falsos maestros. Y Él después da una breve historia o parábola y cierra este mensaje o este pensamiento diciéndonos en pocas palabras, todo esto pónganlo en práctica. No solamente que lo escuchen sus oídos, pero también que sea parte de tu vida. Porque hoy en día no es suficiente solamente citar versículos o decirles a personas de Jesús, sino que Jesús tiene que ser evidente en tu vida, ¿me escuchas? Te tienen que ver.
Creo que no los tengo a todos convencidos. Seguiremos. Tu fe es atractiva. Porque la fe de Jesús, su convicción y su entrega a su Padre Celestial, no solamente fue verdad, pero fue atractivo. Y mi pregunta para ti es, ¿tu fe es atractiva? Ojalá que sí lo sea. Jesús también, él habló con un estilo que invitaba a la reflexión. O sea, hablaba ciertas cosas que dejaba a la gente pensando. No llegaba y los criticaba y les apuntaba con el dedo y les decía que iban a sufrir una condena eterna. No, él les amaba y les daba palabras para que ellos pensaran. Porque sabes, Dios te ha hecho a ti un ser inteligente. Y Dios te ha dado una mente, una tatema, unos más grandes que otros, ¿verdad? Pero para que pienses. Mismo Señor Jesús en Marcos 12:37 dice que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. ¿Sabes tú que hay gente que se rehúsa a venir a la iglesia por experiencia negativa que tuvo con alguien, dice cristiano? O a lo mejor cuando fueron a esa iglesia se le aventó a esa persona más piedras que palabras de amor y de ánimo. Y es muy triste que hoy en día, si tú te encuentras con una persona lejos de Cristo y le mencionas que eres cristiano, es muy posible que te empiecen a atacar. Y es simplemente porque han tenido una experiencia muy negativa con alguien más. Yo no sé cómo o quién convirtió las buenas noticias de Jesús en noticias muy malas. Qué triste. Y el problema es esto, que el maná de cada día, el maná fresco, es decir, el pan de Dios, yo creo que ese pan de vida ya tiene un sabor rancio en la boca de alguna gente, como lo que es el pan integral, ¿verdad? Es muy bueno, pero tal vez en el momento no sabe muy bien. Tal vez mejor una empanada de piña o de calabaza, una concha de chocolate o de vainilla o de las dos para que no se ofenda ninguna ni la otra. Estamos despertando la tripa. Bueno, regresemos. Yo creo que el problema es que cuando la palabra de Dios se comparte de una manera poco interesante, la gente no solo piensa que somos aburridos, pero piensan que Dios es aburrido. Y ven tu vida si tu fe no es atractiva y dicen, si tú eres creyente, no, mejor yo me quedo incrédulo. Si esa persona te escribe a ti, no le digas que vienes a esta iglesia, por favor, diles que vas a la otra, que está allá del otro lado de la ciudad. Pero tenemos que tener cuidado, iglesia, porque creo que manchamos el carácter de Dios si hablamos de Él con un estilo o un tono poco inspirador. Lo que tú tienes, el Espíritu Santo que habita ahora en ti, debe de causar un avivamiento espiritual en ti, que tus ojos brillan, que hay como un tipo de salto en tu caminar, un gozo que sobrepasa cualquier entendimiento, que pase lo que pase en tu trabajo, en casa o comunidad, que la gente diga, ¿y cuál es tu secreto? ¿De cuál droga estás fumando? Y que tú le digas, no es ninguna droga, es Jesucristo que entró a mi vida y me ha hecho una persona diferente y nueva. Fíjense que cuando nuestro Señor Jesús vino y habitó en esta tierra, y cuando Él hablaba con gente, Él no hablaba en un griego antiguo o clásico, que era lo que los eruditos en ese entonces hablaban. No, Él hablaba un arameo muy sencillo, podemos decir un idioma muy común, muy callejero. Cuando Jesús hablaba, Él mencionaba pájaros y flores y semillas de mostaza y cosas tan sencillas que la gente podía captar y entender de lo que Él estaba hablando. Y de pronto la gente empezó a interesarse por lo que Él estaba hablando y diciendo. Y querían más de lo que Él tenía. Ese debe ser nuestro ejemplo para vivir, para hablar, para compartir con personas que nos están rodeando. Que tu fe sea atractiva. Que cuando tú entres a cualquier lugar, que tu presencia ilumine ese lugar. No que seas como una nube oscura que trae la tormenta. Ojalá que esa persona no seas tú en tu trabajo. Pero que seas el tipo de persona que inspira, que ayuda, que motiva, que gente te busca para una respuesta, para una buena palabra. ¿Estás conmigo? Vemos también que nuestro Señor Jesús, Él fue humilde. Y creo que para nosotros naturalmente nos atrae mucho la humildad y la transparencia de la gente.
Yo creo que nos gusta poder ver que alguien es genuino. Ese tipo de fe nos atrae, o ese tipo de persona, perdón, nos atrae. Ese fue el tipo de persona que era Jesús. Cuando la humildad es sincera y las palabras se corresponden con el comportamiento, es realmente hermoso. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú estás viviendo tu fe, y es una fe buena y atractiva, gente está escuchando no solamente lo que dices, pero también está viendo lo que tú estás haciendo. Y ahora ellos quieren lo que tú quieres. Ellos quieren de ese tipo de persona. Y Jesús de Nazaret aparece haciendo afirmaciones como estas, fíjate. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, no dice, cancélalos y destrúyelos en redes sociales. Vuelve también la otra. Humildes, tranquilos. Aquí no dice hay que pelear veneno contra veneno. No. Aquí dice, tú y yo vamos a vencer el mal con el bien. Y sigue él diciendo, ama a tus enemigos y ora por quienes los persiguen. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque el deseo de Jesús y lo que Él nos intentó y nos sigue enseñando el día de hoy, es que ora por aquellos que al momento se consideran tus enemigos, para que ellos lleguen a comprender y a conocer al Dios que tú conoces, para que también las vidas de ellos sean diferentes. Por eso debemos de orar y por eso debemos de seguir amando a nuestros enemigos. ¿Sabes que hace muchos años yo conocí una persona que ahora es uno de mis mejores amigos? Y después que él y yo nos conocimos, fuimos amistades y después nuestra relación creció y fuimos amigos, él me dijo, te voy a decir algo con mucha confianza y sé que no te vas a ofender. Dije, ya empezó mal este asunto. Y me dijo, cuando primero te vi de lejos, me caíste mal. ¿Ah, sí? Dijo, sí, dijo, porque traes una sonrisa y traías un gozo. Y yo pensaba en mí, ¿y de qué tanto se ríe? ¿De qué tanto gozo tiene? Y él me estaba diciendo esto porque su matrimonio no era un matrimonio muy sano, saludable. Porque él estaba adicto al alcohol y también su esposa. Y ellos estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y pensaban que lo que yo era tal vez tendría que ser falso. Pero después seguimos conociéndonos. Me invitaba a comer, igual a mi esposa, salíamos a comer o a cenar. Ellos pedían sus bebidas, cada quien lo suyo. Mi esposa y yo tal vez un café, un agua, un té. Y seguimos con ellos, ¿verdad? Y un día recuerdo que llegamos a la casa de ellos y tenían muchos tequileros. Yo sé que aquí no los conocen, pero te lo voy a describir. Son vasitos chiquitos así que se usan para tomarse un poco de tequila o un vino fuerte, ¿verdad? Y tenían esos ahí en su mostrador en la casa, ¿verdad? Y dije, estos van a agarrar la fiesta de seguro. Y le dije, ¿qué están haciendo? Y me dice, es que estamos limpiando los gabinetes. Digo, y compraron vasos nuevos. Y me dice, no, los vamos a tirar. Y toda botella de alcohol que había en esta casa las vaciamos. Y estos vasos los vamos a tirar. Y nos dijeron, después de compartir tanto tiempo con ustedes, nos hemos dado cuenta que no necesitamos el alcohol para tener buena vida. Solo necesitamos a Jesucristo. ¿Y sabes qué me dijo él? Dijo, en confianza, jamás nos has criticado, jamás nos has juzgado. Nos has brindado amistad, y una amistad sincera y genuina. Y su esposa me dijo, yo pensé que el cristianismo, eso era pura hipocresía, hasta que los conocí a ustedes. Ahora te digo, no somos la perfección, mi esposa y yo. Ella necesita mucho trabajo. Quiero mucho esposa. Oren por mi esposa. ¿Alguien me puede dar right saliendo a la iglesia hoy, a la casa? Sencillos, humildes, transparentes. No tenemos que andar caminando citando versículos bíblicos. Tú vas a traer más gente a Jesucristo como tú vivas tu vida que las palabras que tú citas. Que vean mejor
ese ejemplo a través de tu vida. La humildad puede ser, creo yo, la cualidad de carácter más incomprendida que Dios jamás haya creado. La humildad, déjame te digo, no es ser un tapete. La humildad no es timidez, inseguridad o baja opinión de uno mismo. No, la humildad requiere confianza en uno mismo, alta autoestima, seguridad personal. Es lo que Jesucristo demostró. Por eso Él pudo citar y dar estas pláticas de humildad. Él por eso pudo lavar los pies de los discípulos. No porque era un tapete, no porque se estaban aprovechando de Él, no, porque Él sabía que yo soy hijo de Dios y te voy a demostrar que vine para servir y no para ser servido. Y es el ejemplo que nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Estás conmigo? Si Jesús fue relevante, nosotros también deberíamos serlo. Yo no creo que un entorno de juicio y de condenación está funcionando, pero desafortunadamente hay iglesias que así comparten la palabra. Yo creo que no debe de ser así. Creo que Jesús tenía algo diferente en mente. Ahora, si hay una gran diferencia entre aceptación y aprobación. No estoy diciendo que si alguien está en pecado no vamos a llamarle la atención con amor y respeto. Sí lo vamos a hacer. Pero veamos el ejemplo de Jesús cuando encuentran a una mujer en adulterio y están a punto de apedrearla, están a punto de matarla. Y le preguntan a Él, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque pensaron, aquí Él tiene que darnos por nuestro lado, porque así es como dice la palabra. Y Jesús le dijo, aquí el que sin pecado esté, arroje la primer piedra. Y claro, todos sabían que todos estamos bajo construcción, en una área o en otra. Todos tenemos algún tipo de pecado con el que estamos lidiando. Y uno por uno empezó a dejar aquella roca, aquellas piedras. Y de pronto Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están aquellos que te estaban trayendo a juicio? Y ella dice, ya no están aquí, ya se fueron. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, lo que ella en ese momento necesitaba, no era que le citaran un versículo bíblico, no era que le invitaran a la iglesia. Lo que ella necesitaba en ese momento era perdón y amor. Después de que ella recibió ese perdón, después de que ella recibió ese amor, ya Jesucristo le dice, bueno, ya no peques más. Pero primero creo yo que nosotros debemos de ayudar a la gente que se enamoren con Dios. Y es después que ellos se enamoran con Dios que ellos pueden recibir tal vez consejo de parte de Dios. Imagínate que tienes un primo loco, un tío loco, que no sabe nada de la medicina, absolutamente nada. Y evidencia es la vida que ellos han estado viviendo. Y te dicen, te voy a recetar unas medicinas, es más, te quiero aplicar unas vacunas y ampolletas. ¿A poco con gusto le vas a prestar la mejilla de atrás? Perdóname, Dios. No, ¿por qué? Porque esa persona no tiene experiencia con la medicina, no tiene experiencia tampoco lidiando en buena salud. Pero si un doctor de alto reconocimiento y reputación te dice, ya veo cuál es la situación física que la que estás sufriendo, o emocional o mental, qué sé yo, y te receta algunas cosas, creo que le vas a tomar la palabra. Así es nuestro Dios. Creo que gente va a ser más atraída a la verdad de la palabra cuando primero les ayudamos a que se enamoren a Dios. Ya después que se enamoren a Dios, con gusto y con gozo, creo yo que van a recibir su palabra, que les va a ayudar en transformarles en la versión que Dios quiere que ellos sean. El evangelismo debe de ser así. Debe de compartir ese amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama absolutamente a todos. Fíjate, cuando a nuestro Señor Jesús le preguntan que cuál es el mandamiento más importante, Él dice que hay dos cosas encajadas en ese mandamiento.
ama a Dios con todo, igual a tu prójimo. Amarás a Dios y amarás a los demás. No separó las dos cosas, sino que dijo, van juntas. Amas a Dios y amas al prójimo. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Y cuando le hablamos a alguien que sabemos que tal vez está en pecado o viviendo una vida mal, Dios no nos llama de juzgarlos, Dios nos llama a amarlos. Sabes, hace unos años fuimos en un viaje misionero y en la noche fuimos y le alimentamos a personas indigentes viviendo en la calle, personas adictas a droga y al alcohol. En aquel país entramos a lo que se llama un búnker, que es una casa abandonada, donde afuera de esa casa está el que te vende la droga, y la casa es un lugar donde tú puedes entrar y puedes tomarte esa droga, un lugar seguro, donde no va a venir la policía. Nos permitieron entrar a esa casa y había unos de seguridad, narcotraficantes afuera, con sus armas de alto calibre, protegiendo a los que estaban adentro. Y entramos ahí simplemente con el pretexto de que solo queremos llevarles platos de comida. Y entramos en ese lugar y había personas de todas edades, de todos tamaños, unos en corbata y unos sin zapatos. Pero estaban ellos tomando esta droga. Les dimos de comer a cada uno de ellos. Salimos de ese lugar, alimentamos a muchas personas. Y uno del grupo que iba con nosotros, joven, le pregunta al director de este ministerio y le dice, ¿y cuántos de las personas que alimentamos el día de hoy, cuántos de ellos van a ir a tu iglesia? Y él dijo, no sé, de 100 personas a lo mejor va una, a lo mejor dos. Y le dice este joven, dice, este ministerio entonces no tiene mucho éxito. Y lo detiene ahí. El líder de este ministerio dice, ahí te equivocas. Porque mi responsabilidad no es cambiar a la gente, mi responsabilidad es amar a la gente. Y esta noche amamos absolutamente a cada uno de ellos. Iglesia, que seamos una iglesia que conoce a Dios y se enamora de Él. Y que cuando conocemos a Dios podemos encontrar esa libertad en Él, porque nuestra identidad viene por Él. Y después de que encontremos esa libertad, Él nos ayuda a descubrir dones y talentos que nos ha dado para poder hacer la diferencia. Que esta iglesia sea una iglesia que vive su fe, y su fe es tan atractiva que este edificio va a batallar para contener su crecimiento. ¿Estás conmigo? ¿Lo recibes?